hacía milagros. Cuando él oraba, hablaba palabras de autoridad. Cuando él oraba, la gente escuchaba. Cuando él oraba, se hacían milagros. Así que los discípulos se acercan con el Señor para decirle: Señor, enséñanos a orar, como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Un hombre que, al igual que otras muchas personas, se llama él Lee Strobel. Este hombre, al igual que otras muchas personas muy intelectuales, este hombre Lee Strobel se dedicó a buscar argumentos para destruir la fe cristiana, buscar argumentos para que la gente no creyera en Dios. Así que hizo su investigación, pero le pasó lo mismo que a otras muchas personas. Tratando de demostrar que Dios no existe, encontró todas las pruebas para convertirse en cristiano y se hizo cristiano y ha escrito libros, al igual que Josh McDowell, que es un escritor muy renombrado en Estados Unidos, que pasó lo mismo. Él quiso encontrar elementos para destruir la fe cristiana y encontró tantas pruebas que terminó convirtiéndose en cristiano y en una persona que predica de Cristo alrededor del mundo. Así que este hombre, Lee Strobel, cuando se convirtió, se dio cuenta de que la oración era algo muy importante para desarrollar una relación con Dios. Pero él tenía estas preguntas. No sé si alguna vez usted se la ha hecho. Él se preguntaba: ¿cómo puedo desarrollar una relación con Dios si Él es invisible? ¿Cómo puedo tener un diálogo con el Señor Jesucristo si no lo escucho? ¿Cómo puedo pedirle a Dios, o por qué debo pedirle a Dios si Él conoce por anticipado mis necesidades? Se preguntaba: ¿no sería de mi parte egoísta pedir por mis deseos y anhelos? ¿Hay una forma correcta o una forma incorrecta de orar? ¿Alguna de estas preguntas ha estado por su mente alguna vez, hermanos? ¿Cómo podemos tener esa relación con el Señor? Enséñanos a orar. Ahora, quiero decirles, hermanos, que hay varias preguntas e ideas que quisiera compartir con ustedes. La primera es esta: todo empieza con una relación cercana a tu Padre Celestial. Todo empieza con una relación cercana a tu Padre Celestial. Este hombre, Lee Strobel, tenía una amiga. Esa amiga era cristiana y todas las semanas le decía a Lee Strobel: estoy orando a Dios por esto durante esta semana. Y al cabo de la semana, este hombre se daba cuenta de que Dios había contestado esa oración. Al principio, él decía: es una coincidencia. Pero como esta amiga cada semana le decía: esta semana estoy orando por esto, y al final de la semana veía la respuesta, como que esa fuerza que tiene de es una coincidencia fue bajando de valor, hasta que él se dio cuenta de que efectivamente había un ser espiritual, un Dios poderoso que contestaba las oraciones. Y él se dio cuenta de que la amiga suya tenía una buena relación con Dios, porque ella le decía: para mí lo más importante es la relación que yo tengo con Dios. ¿Por qué tenemos que orar, hermanos? ¿Por qué debemos orar? Porque cuando oramos con Dios se estrecha la relación que nosotros tenemos con Él. Hoy les decía en la mañana a los hermanos: hace algunos años llegó una joven a la iglesia, una joven cristiana, que desde luego yo creo que es una buena cristiana, pero a las 2 o 3 semanas de haber llegado me dijo: pastor, fíjense que estoy por comprar un coche y me piden las escrituras de una casa. ¿Me las podría usted prestar, las suyas, como garantía para que yo compre mi coche? Y yo tuve que decirle: pues gracias por la confianza, pero yo creo que sería mejor que ahorres un poco más y te compres un carro usado, o que ahorres un poco más para que juntes un enganche más grande y entonces no tengas que pedirle las escrituras de una casa prestado a nadie. Porque
algo pasaba por mi cabeza. Esta es una joven que acaba de llegar a la iglesia, yo creo que sí es buena cristiana, pero ¿qué tal si me deja embarcado? Y la Biblia me dice que yo no debo ser fiador por nadie. Eso es lo que la palabra de Dios me dice. Pero si mi hijo Rubén me solicitara alguna cantidad de dinero para emprender algún negocio y lo tengo, ¿creen que se lo voy a negar? No. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? No solo porque es mi hijo, sino porque lo conozco bien y tengo una muy buena relación con él. Y sé que no me va a fallar. Sé que es responsable. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a pasar tiempo con Dios en oración, lo que está ocurriendo es que estamos estrechando nuestra relación con Él. Si pasamos poquito tiempo en oración, entonces cuando le pidamos algo al Señor, no nos vamos a sentir con confianza, como le pasa a la gente que no conoce al Señor. Dice: Señor, yo estoy tan apurado, necesito que me ayudes con esto. Sé que no me he portado bien y que no te he buscado y que no he ido a tu casa, pero ayúdame. Y la poca fe que pudieran tener se va diluyendo cuando ellos mismos saben que no están cerca de Dios. Así que la relación que tenemos con el Señor es muy importante. El Señor Jesucristo nos lo dijo de esta manera: cuando ustedes vayan a orar, métete a tu cuarto, allí donde nadie te ve, y en lo secreto ora a tu Padre Celestial que te ve. Ora en lo secreto y Él te recompensará en público. A algunas personas les gusta orar para que todo el mundo les escuche, pero Dios dice: no, vete a lo secreto. Y cuando estamos pasando mucho tiempo en lo secreto orando con el Señor, puede ser en nuestra recámara o puede ser a lo largo del día, mientras voy manejando o mientras estoy haciendo el quehacer, lavando trastes, mis hermanitas preparando la comida, algo, pueden estar orando con el Señor y diciéndole: Señor, yo estoy meditando en tus palabras, en tus pensamientos. Señor, me dices, me enseñas, Padre, qué significa esto que he leído. Y entonces empezamos a meditar y estamos orando con el Señor a lo largo del día. ¿Sí me explico, hermanos? La oración tiene que ver con más que un ritual de repetir algunas palabras, a realmente tener una comunicación con el Señor todos los días. Cuando ustedes tienen una buena relación con Él, entonces el Señor empieza a manifestar su presencia. Ahora, todo empieza con esta buena relación. Ayúdenme a buscar rapidísimo Primera de Juan 5:4, o anótenlo y lo leen en su casa. Primera de Juan 5:4. Por cierto, los que tienen Facebook se pueden meter a la página de Giovanni y ver la predicación completa que Giovanni nos está haciendo a favor de transmitir cada semana. Lo transmite en vivo, por si alguien se queda en su casa, espero que no, y lo transmite durante la semana también, por si alguien lo quiere ver, en la página de Giovanni Sánchez en Facebook. Primera de Juan 5:4. Dice el Señor: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Se han fijado, hermanos, que yo les he dicho en más de una ocasión: hermano, subrayen en su Biblia las promesas de Dios, los mandamientos de Dios? Tiene una razón de ser. Primera de Juan 5:4. Ok, como se quedaron estacionados en la lectura, lo vuelvo a leer. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Présteme atención, hermanito. Sí. Me equivoqué en la cita. ¿Es Primera de Juan 5, 14 y 15? ¿Si es, hermanos, o no es? Primera de Juan 5, 14 y 15. Ok. Lo que este versículo nos dice es lo siguiente: ¿quieren que el Señor les escuche y que conteste sus peticiones? Tienen que orar conforme a lo que está escrito en la Biblia.
Si en la Biblia ustedes encuentran una promesa de parte de Dios y le dicen al Señor: Señor, en tu palabra tú dijiste esto, el Señor les va a escuchar y les va a contestar rápidamente, porque están orando conforme a la voluntad de Él. Si ustedes no saben cuál es la voluntad de Dios, no lo han leído en la Biblia, y ustedes oran, probablemente la oración no sea contestada, porque no están orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es importante en su Biblia leer cuál es la voluntad de Dios, las promesas, los mandamientos de Dios. Léanlo y en base a eso van a poder orar con mucha confianza. ¿Sí, hermanos? Ok, un versículo más. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Anoten la cita solamente y luego lo pueden checar ahí en la página. Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Cómo va a contestar las oraciones Dios de las personas que están actuando con maldad? No las va a contestar. Los ojos del Señor están sobre sus hijos justos, sobre aquellos que han recibido ya al Señor y se han convertido en parte de su familia. Ahí empieza la relación. Cuando ustedes conocen a Dios, son parte de su familia, Dios les va a escuchar. Algunas ocasiones, cuando vamos creciendo en la fe, alguien se acerca para decirnos: pastor, necesito que ore porque estoy en una situación problemática. Es toda una bendición para mí orar por ustedes. Es un regalo de Dios para mí, lo mismo que para mi hermano. Pero ¿quieren que les diga algo? No me necesitan. En verdad, no me necesitan. Si ustedes son hijos de Dios y le piden al Señor como son hijos de Dios, Él los va a escuchar y les va a responder. Claro que el Señor nos dice que debemos unirnos 2 o 3 para que el Señor responda rápidamente. Claro que el Señor nos dice. Y también nos dice que debemos estar unidos todos en oración y en un mismo espíritu. Es lo ideal. Pero si yo no estuvieran los maestros, no estuviera ninguna otra persona y están ustedes solitos, pueden orar con toda confianza y el Señor les va a oír, porque son sus hijos. ¿Sí, hermanos? Ok, ahora, segunda pregunta. ¿Cuáles son los obstáculos para la oración? ¿Por qué razón nosotros oramos y no recibimos una respuesta de Dios? ¿Les ha ocurrido? Ok, veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Isaías 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, versículos 1 y 2. Dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No sé si lo que está ocurriendo es que no escribí todo el versículo y por eso no lo encuentran. Isaías 59, 2. ¿Alguien quiere leerlo en voz alta? Ok, sí lo escribí completo. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que levanta una división entre nosotros y Dios? El pecado. El pecado. Si nosotros hemos hecho alguna cosa que está en contra de la voluntad de Dios, Dios cierra un poco sus oídos para no escucharnos. Es lo que nos pasa con nuestros nietos o nuestros hijos. Les damos una orden, no nos hacen caso, ¿y qué decimos? Ok, ya querrás unas galletas, ya querrás un helado, ¿no? Hasta que aprendan a obedecer, hasta que aprendan que la obediencia es algo bueno. Y Dios hace lo mismo con nosotros. El pecado, nuestra desobediencia levantan una barrera y entonces Dios se hace como el que no nos está escuchando y esconde su rostro para no contestar la oración. Hay una declaración en la Biblia que dice específicamente a los maridos, aunque también debería haberse escrito para las mujeres. La misma palabra: maridos,
no seáis ásperos con vuestras mujeres, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Es decir, si tú eres duro con tu esposa, no te extrañe de que Dios no te escuche. Pero como pastor yo les diría a las hermanas lo mismo. Si son duras con su esposo, probablemente también el Señor no les escuche. Así que, ¿cuáles son los obstáculos, hermanos? El pecado. ¿Cuál es el principal problema que hay de lo que yo he observado cuando voy a un sepelio? Algunas ocasiones, hermanos, el mensaje es como muy suavecito, de mucho consuelo, y otras ocasiones yo siento que el Espíritu de Dios me habla acerca de ser más determinante y hablar con algunas personas acerca de su vida. Yo no les conozco, pero sí he notado que algunas ocasiones cuando empiezo a hablar del pecado y de la paga del pecado, hermanos, algunas personas se paran y se van. No quieren escuchar nada que tenga que ver con un nuevo cambio de vida. Eso llega a ocurrir. Algunas otras son más nobles y se quedan. Pero yo creo que el problema está en que la gente, hermanos, no sabe cómo pedirle a Dios que le perdone sus pecados para poder entrar en una buena relación con Él. Creo que el problema es ese, el desconocimiento. Pero nosotros podríamos llevarlos fácilmente a la Escritura. Ahí, hermanos, a Primera de Juan, versículo 8 y 9, que dice estas palabras: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando digo, hermanos, que las personas no saben cómo estar en una buena relación y cómo sentirse limpios, es porque durante años se les enseñó que para que los pecados tengan que ser perdonados, ¿a quién tienen que ir? ¿A dónde va una persona cuando ha hecho alguna falta? Siendo católico. Siendo católico, va con el Padre a confesarse. Y cuando ya se ha confesado, después de que el Padre le ha dicho tienes que repetir 50 Aves Marías y 10 Padres Nuestros y demás, y aquella la persona ya hace toda pues la dinámica de repetir todas las oraciones y los rezos y demás, dice, bueno, ya cumplí. Pero dice mi hermano, pero no es cierto, porque no se libera uno de culpa. ¿Cuándo se libera uno de culpa? Cuando venimos con nuestro Padre y le decimos, Señor, te he ofendido, perdóname, he pecado contra ti, Señor, perdóname. Y cuando venimos con el Señor de rodillas, hermanos, a pedirle perdón y hemos sido sinceros, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y empieza a darnos paz. Y sabemos, hermanos, que Dios ha tomado esa ofensa y dice la Escritura, he tomado tus pecados y los he sepultado en el fondo del mar, que está muy profundo, más profundo que el Monte Everest, en el fondo del mar, 14 kilómetros hacia abajo. De una manera simbólica lo dice el Señor. Y el hermano Rick Warren pondría algo más y diría, y después de que el Señor ha dicho que ha enterrado nuestros pecados en el fondo del mar, pone un letrero afuera que se dice prohibido pescar. Es decir, no más. No nos acordamos más de esto. No se acuerda más el Señor de nuestros pecados. Así que el obstáculo, hermanos, es el pecado, es la ofensa. Pero nosotros podemos acercarnos al Señor para tener esta comunión con el Señor. ¿Por qué es tan importante? Regreso otra vez antes de ir recapitulando. ¿Por qué es tan importante tener una buena relación con el Señor? Se los pongo de esta manera. 2 o 3 ejemplos. Una ocasión vino un hermano, estaba yo afuera,
era un día martes o miércoles cuando nos reuníamos en la noche, y me dijo: hermano, yo soy pastor y me llamo tal. Mucho gusto, hermano, gracias a Dios, pues somos consiervos del Señor para servirle a Él. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué te puedo ayudar? Me he dado cuenta, hermano, de que su templo está bonito, está bien acondicionado, pero no lo abren todos los días. Y yo vengo a pedirle que me permita reunirme con mi iglesia aquí los días que no se reúne usted. Digo, bueno, hermano, me encantaría, pero yo creo que eso va a causar algunos problemas de confusión en la gente. Yo creo, hermano, que si el Señor te ha llamado como a mí me ha llamado, también te proveerá los medios para que puedas levantar un templo como el Señor nos los ha provisto a nosotros. Perdóname que sea tan directo, pero yo le veo como más complicaciones a este asunto que beneficios. ¿Cómo ves, hermano? Bueno, sí, está bien, le voy a pedir al Señor. Ok, ya. Otro hermanito que nos ayudó en una campaña que tuvimos hace algunos años acá abajo, también se identificó como pastor, pero ya cuando estaba terminando la campaña me dijo: pastor, me ha parecido bien la campaña, pero yo haría 2 modificaciones en la iglesia. Me dijo: hermano, ¿qué tal si nos asociamos? Y hacemos 2 modificaciones en el templo. Mire, su templo tiene una escalinata hacia abajo. ¿Qué tal si la ponemos hacia arriba, hermano, para que el púlpito esté allá y los hermanos lo vean a usted y a mí más arriba? Digo, qué listo me salió este hermano. ¿Y cuál es tu otra recomendación? Vamos a darle doctrina a los hermanos para que den más diezmos y ofrendas. ¿Y no quieres el cargo de tesorero también, hermano? ¿Cuál es la razón, hermanos, de que esté así como escalinata hacia acá, hermano? Porque se puede ver perfectamente. En la iglesia en Azcapotzalco está todo a un solo nivel. El púlpito solamente está 30 centímetros arriba y todo el mundo está moviendo la cabeza de un lado a otro. Si el hermano se mueve o no se mueve, ¿por qué no se puede ver hacia adelante? Esto tiene una razón funcional. No es una razón de querer que alguien se levante como alguien más importante, porque al final de cuentas todos nosotros somos iguales a los ojos de Dios. Todos. Así que si alguien quiere venir a decirnos que una persona tiene que estar más arriba de otros, yo digo: ay, qué curioso, Hitler hizo lo mismo. Pero yo no quiero parecerme a ningún Hitler. Dijo el Señor que el que quiera ser el más grande en el reino de los cielos tendrá que ser el servidor de todos, ¿no? Y este asunto de los diezmos, hermanos, ustedes lo saben, aquí jamás hemos exigido a nadie que dé diezmos. Gracias a Dios, porque a veces hay 2 sobrecitos, a veces hay 4, a veces hay 6. Algunas ocasiones los diezmos se ven así como muy grandotes, y cuando uno los abre se da cuenta de que está lleno de moneditas y 2 billetes de a 20. Pero digo: Señor, bendito seas, bendice a mi hermanita, a mi hermano que dio este diezmo. Bendícelo, Señor, porque da un diezmo pequeño, porque esto es lo que está ganando. Señor, sé con él, prospéralo. Porque en esta iglesia no estamos interesados en el dinero. Lo que nos interesa son las personas que puedan encontrarse con el Señor. Otra persona también, hermanos, en este asunto de la confianza, una vez me dijo así como en tono de broma: él no es cristiano, pero estábamos en una reunión en su casa y me dijo: oye, ¿no me dejarías el cargo de tesorero de tu iglesia? Por supuesto que sí, Esteban, le dije, por supuesto que sí te lo dejo. Nada más te pediría: asiste a la iglesia por unos 12 o 3 años, comprométete con el Señor, bautiza. A ti sí, como tesorero, te voy a decir: empieza a diezmar. Debes saber que todo lo que recibimos en la ofrenda se reparte entre las necesidades de otras iglesias, movimientos misioneros y necesidades de las personas pobres o enfermas. Los tesoreros no reciben dinero, pero eres bienvenido para trabajar. Vente. Porque el asunto, hermanos, sé que estoy haciendo ahorita un poco irónico, pero el asunto es que yo no le voy a dar algo que es tan sagrado como la iglesia y las personas y las ovejas del Señor a cualquier persona que venga a decirme: yo tengo mejores ideas.
Porque ustedes y yo, hermanos, somos cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo. El Señor nos dice esto en su palabra. En Juan 10:13, el 14, 27 y 28 dice así: así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Juan 10:13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Qué es lo que le importa, hermanos, a la gente que vive con un sueldo? El dinero. El dinero. El asalariado huye porque no le importan las ovejas. Y dice el Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que, hermanitos, el Señor nos conoce. Les sorprendería cuántas personas, hermanos, han venido a la iglesia para pedirme permiso de venderles a ustedes seguros de vida, pólizas de seguros de vida, o promover perpetuidades en los panteones, o promover cosméticos o perfumes o los demás. Y algunos nos han dicho: nada más deme oportunidad 5 minutitos allá. De los clientes que junten la iglesia, yo le doy el diezmo. No, la iglesia no es para hacer dinero. El asalariado huye porque no conoce las ovejas. El buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, nos conoce a nosotros, oye nuestra voz, y nosotros escuchamos la voz de nuestro Señor. Así que lo más importante, hermanos, para recibir la respuesta de Dios es la relación que yo tengo con Él, el contacto que tengo con Él. Cuando una pregunta más, tengo solo 2 preguntas más. ¿Qué es lo que Dios se inclina a hacer? ¿Cuándo Dios contesta las oraciones? ¿Qué es lo que Dios se inclina a hacer? Dice Isaías 30:18: por eso el Señor los espera, para tenerles piedad, y por tanto se levantará para mostrarles compasión. Dichosos los que en Él confían. Esto está en la versión Dios, la Biblia al día. Por eso el Señor los espera, para tenerles piedad, y por tanto se levantará para mostrar compasión. Dichosos los que en Él confían. Amén. Me gustó una serie que vi en Netflix. La serie se llama La Corona, The Crown, y habla acerca del reinado de Isabel, la reina de Inglaterra. Me ha gustado porque cuando veo a gente en autoridad, estadistas, reyes, presidentes, pienso que hay cosas que yo puedo aprender, porque si han llegado a ese lugar es porque son personas que son sabias. Pero una de las escenas me llama la atención, porque cuando la gente se presenta ante la reina o ante los reyes, las personas tienen que venir, inclinarse y en algunas ocasiones besar la mano o el anillo del rey o de la reina. Pero cuando la reina recibe algún familiar, la reina no está en su trono. La reina se levanta, va a saludar a su familiar y le besa en la mejilla. Y después aquella persona hace una reverencia en respeto a la reina o al rey. ¿Sí me explico, hermanos? Cuando leo en la palabra de Dios que el Señor nos espera para tenerles piedad, y por tanto se levantará para mostrarles compasión, yo me imagino al Rey de Reyes sentado en su trono, cuando nosotros estamos orando y Él se levanta de su trono, hermanos, y de manera simbólica nos abraza, nos da un beso en la mejilla y se levanta para mostrarnos compasión y darnos aquellas cosas que nosotros le hemos pedido.
Cuando una persona se ha acercado al Rey y es su hijo, puede estar seguro de que Dios le va a mostrar compasión, va a recibir aquello que le ha pedido al Señor. Y hay algunas cosas, yo les decía en la mañana, un versículo de mis favoritos, hay algunas cosas que parecen sorprendentes para la gente. Este versículo que está en Juan capítulo 7, Juan capítulo 15, versículos 7 y 8. Dice el Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si permanecéis en mí, si mis palabras están dentro de ustedes, me pueden pedir lo que quieran y será hecho, dice el Señor. En la madrugada de antier estaba escribiendo acerca de mi mamá y me puse a recordar algunas cosas que mi mamá me enseñó cuando yo era un niño y cuando fui adolescente. Ella murió cuando yo tenía 17 años, hace 42 años. Y tengo muy presentes algunos de sus consejos. Cuando veo, hermanos, los consejos de mi mamá, me doy cuenta de que todos estuvieron basados en la palabra de Dios. Y me doy cuenta de que los consejos que me daba mi mamá y que pude obedecer a lo largo de los años son los mismos consejos que Dios me ha dado en su palabra y que me he esforzado por obedecer. ¿Cuál es la consecuencia? Que Dios ha cumplido lo que Él prometió. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pueden pedirme lo que quieran y se los voy a dar. ¿Qué le interesa a Dios? Que nosotros estemos en una buena relación con Él y escuchemos su consejo. Si lo escuchamos, Él nos va a dar aquello. Ahora, hoy leímos con nuestro hermano Benjamín el capítulo 11 de Lucas. Al final de ese capítulo, cuando dice el Señor en el versículo 13: porque si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cómo no nos dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Hago una pausa para tratar de meterlos en esto. Ustedes le piden cosas a Dios y lo que el Señor les dice al final es: y si ustedes siendo buenos le saben dar buenas cosas a sus hijos, parecería que lo lógico era que el Señor dijera: ¿cómo no les dará buenas cosas a ustedes? Eso parece lo lógico por lo que viene antes. Pero ¿cómo dice el Señor? Pero ¿cómo no les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Con esto, préstenme mucha atención, hermanos. Lo que les estoy diciendo es: a ustedes les importan las cosas terrenales, a Dios les importa tener al Espíritu Santo dentro de ustedes. Porque si el Espíritu Santo está dentro de ustedes, entonces, hermanos, tendrán la capacidad para entender que cualquier cosa que venga en su vida está bien, porque el Espíritu Santo que habitará dentro de ustedes es poder. El Espíritu Santo que habita dentro de ustedes es gozo. El Espíritu Santo es paz en medio del conflicto. El Espíritu Santo es la satisfacción de todas las cosas que ustedes pudieran tener. A ustedes y a mí nos pudieran interesar las cosas. Al Señor les interesa que ustedes tengan a su Espíritu Santo viviendo y gobernando dentro de su corazón. Eso es lo más importante. ¿Y qué pasa? Termino. Cuando algunas cosas que nosotros le pedimos a Dios, Dios no nos las da. Nosotros le rogamos por algo al Señor y el Señor simplemente nos dice: no, hijito, por eso no existe. En días pasados, hermanos, estoy entrenando básquetbol y creo que me excedí un poco. Estuve entrenando con personas que también entrenan y son 20 años más jóvenes. Me caí en una de las jugadas y me lastimé. Entonces, ya tenía yo una lesión que tenía varios años. Me comuniqué con el doctor Misraim, que es mi amigo, que en ese momento estaba en Acapulco. No hablamos por teléfono, pero al igual que una buena comunicación, yo le escribo y él me escribe por WhatsApp, igual que Dios. Yo le pregunto
Y él me responde con la Biblia. No es un WhatsApp, pero está aquí la Biblia electrónica o la Biblia escrita. Escucho la voz de Dios a través de lo que él escribió. Y le digo a mi doctor, me pasó esto y esto y esto, ¿qué puedo hacer? Y entonces me dice el doctor, toma Carbafén ahora para que puedas mitigar el dolor, y tómate, por favor, antes de que yo te vea, necesito que se desinflame, y te aplicas una inyección intramuscular. ¿De qué era, Lupita? Dexametasona. Y entonces voy, compro la dexametasona el viernes en la noche, voy a la clínica, me aplican el piquete, y al día siguiente voy con el doctor, y cuando llego con el doctor me doy cuenta de que no me duele nada, está el brazo bien, puedo moverlo. Dice, ¿te duele? No, no te duele. Dice, te voy a revisar. Y entonces me empieza a apretar, y ya me di cuenta de que tiene un montón de fuerza en sus manos, y me empieza a hacer así. Digo, Doc, mírele, porque aprietas muy fuerte. Te pregunto si te duele. No, no me duele. Te estoy apretando fuerte porque tienes grasa en los músculos, y yo tengo que llegar hasta las cuerdas de los músculos, y necesito saber cómo está. ¿Te duele? No, no me duele. Y entonces le digo, déjame decirte que yo le dije al Señor que ya no quería que me doliera eso, y yo creo que el Señor me contestó. Y también me apliqué la dexametasona. Me dice, muy bien, por tu fe en el Señor, eso es muy bueno. La dexametasona te va a servir por unos 8 o 10 días a que tengas toda la libertad para mover tu brazo y no te duele nada. Perfecto, doctor, es dolorosa, pero me puedo poner una de estas cada 8 días sin problema. Y se me queda viendo, dice, no, yo no te receté eso, yo te dije que te aplicaras una sola vez. Doc, pero se siente uno tan bien. Sí, es lo que hacen los jugadores profesionales. Se aplican cortisona, esteroides y otras cosas. Pero ¿sabes cómo terminan? Sobre todo si son diabéticos, la enfermedad se va a desarrollar. Su cara se les hace redonda y se pone amarilla. Se empiezan a hacer grietas afuera. Y además de eso, empiezan a tener descomposición dentro. ¿Eso es lo que quieres? No, Doc. Desde luego que no. ¿Qué es lo que debo hacer? Ok, entonces vas a hacer esto, y ya me empieza a dar el tratamiento. ¿Por qué les digo esto? Porque algunas ocasiones quisiéramos que cuando Dios nos ha solucionado un problema fuera exactamente siempre igual. Pero Dios nos dice, no, hijito, porque si yo te aplico el mismo remedio, eso te va a destruir. Así que tienes que probar de otra manera, tienes que hacerlo de acuerdo a la receta que yo te estoy dando. ¿Cuál es la receta? La palabra de Dios. Así que mi mente piensa que hay un camino para obtener la respuesta de Dios, y Dios me dice, mi mente es infinita. Tú piensas en una solución, yo pienso en millones de soluciones para lo que tú estás viviendo. Así que no te concentres pensando que es así como tú piensas o no hay respuesta, porque Dios puede respondernos de muchas maneras. Amén, hermanos. De todo lo que vimos hoy, ¿qué podríamos decir? Lo más importante en la oración es la relación. La relación. ¿Cómo se obtiene relación con Dios? Con tiempo a solas. Con tiempo a solas. ¿Alguno de ustedes cuando va al cine se queda hasta el final? ¿Qué hay al final del cine? De toda la película. Todos los créditos. ¿Han visto los créditos de una película Pixar o Disney? ¿Cómo cuántas personas aparecerán allí? Cientos o quizá miles de personas que trabajaron durante meses o años en secreto para exhibir un producto de 1 hora y media. Entre más tiempo pasen ustedes en secreto en oración, más respuestas van a tener del Señor en público. Dice el Señor, y en esto es glorificado mi Padre,
en que ustedes lleven mucho fruto y su fruto permanezca. Amén, hermanos. Ok, vamos a despedirnos. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Señor.